serie que se llama Diosidencias. Y caminamos 49 sermones en 1 Timoteo y ahora vamos a pasarnos al libro de Esther. Esa es la forma en que como iglesia hemos estado caminando algunas cosas. Hemos caminado del Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y así. Estábamos en Nehemías, luego pasamos a Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, luego regresamos a Amós, después de Amós, Primera de Timoteo, y ahorita estamos volviendo al libro de Esther, o regresando o empezando el libro de Esther. Y lo que quiero hacer algunos domingos, antes de entrar de lleno al libro, quiero establecer un fundamento, porque el libro de Esther tiene algunas complicaciones, por eso necesito algunos domingos para establecer un fundamento. Y justo pensando y estudiando un poquito comentarios exegéticos de este libro, me venían a la mente algunas frases que como cristianos decimos. Por ejemplo, una frase muy común que como cristianos decimos es: Dios tiene un propósito para tu vida. No sé cuál, pero tiene uno, ¿verdad? Me encanta porque a veces cuando se celebra un cumpleaños, decimos a la persona: Dios cumplirá, o que Dios cumpla los anhelos de tu corazón. ¿Está correcta esa frase? Hay otra que decimos cuando alguien está pasando una situación difícil: mira, Dios sabe. No preguntes por qué. Pregunta ¿para qué? ¿Verdad? Dicen algunos, ¿no? Y otra frase muy común es: Dios tiene el control de todo. Y me quedé meditando en esta frase: Dios tiene el control de todo. Yo en lo personal creo que así es. Y la razón es porque Dios es soberano. Y como Dios es soberano, su providencia hace que Dios tenga el control de todo. En el libro de Esther, es un libro muchas veces no bien recibido, ni siquiera aún por algunas comunidades cristianas en algún tiempo. De hecho, Lutero decía que el libro de Esther no debería de aparecer en la Biblia. Y las razones que personas a lo largo de la historia han dicho que Esther no debería estar en la Biblia es por dos cosas. Uno, porque es uno de los dos libros en la Biblia donde el nombre de Dios no aparece por ningún lado. ¿Cuál es el otro libro donde el nombre de Dios no aparece en la Biblia? Mejor se los digo porque no, aquí vamos a tardar hasta. Cantar de los Cantares. Cantar de los Cantares y Esther no aparece el nombre de Dios. Y entonces algunos historiadores, incluyendo Lutero, teólogos, han llegado o llegaron en su momento, hoy no tanto, pero en su momento llegaron a pensar o a decir que es un libro que no debería aparecer en la Biblia. Lo segundo es porque la historia habla más de las tradiciones de otro pueblo que no es necesariamente Israel o Jerusalén, sino que habla más de otros reyes, habla más de otras formas de gobierno que del pueblo de Dios. De hecho, leí un comentario judío sobre Esther donde el escritor dice que una de las razones por qué aceptan el libro de Esther los judíos es porque es el libro que trae el fundamento o el sustento de una de sus fiestas más importantes. Entonces, este libro termina con una fiesta que hasta la fecha de hoy los judíos lo siguen haciendo. Y es una fiesta de celebración, es una fiesta donde ellos dicen: estamos celebrando que el Señor nos liberó del enemigo, en este caso de Amán. Pero vuelvo a repetir, la discusión ha estado sobre la mesa, si el libro de Esther puede ser parte del canon bíblico o no.
Nosotros los cristianos creemos que sí, está en nuestras Biblias, pero yo creo que a veces o pocas veces son de los libros que escuchamos pocos sermones de este libro y cuando alguien toma este libro para predicar, toma una pequeña porción que tú la conoces muy bien, cuando Esther dice, ¿y si perezco? Que perezca, cuando va a entrar a hablar con el rey, ¿no? Y a veces se usa ahí como para motivar a las mujeres, de que sean mujeres valientes, así como Esther y esto y lo otro y aquello. Pero es una historia compleja, es una historia que si tú la ves, tiene sus situaciones bien complicadas y tiene un montón de, que lo vamos a poner así, tiene un montón de casualidades. Qué casualidad que pasó esto y como pasó esto, sucedió esto. Vaya, un comentarista dice, en el libro de Esther es cuando nos encontramos más momentos de buena suerte. La pregunta entonces que empieza a surgir aquí es, ¿existen las casualidades? ¿Existe la suerte? Para poder entender entonces un poquito mejor lo que vamos a ver en el libro de Esther, necesitamos entender el carácter de Dios en algo específico. Y por eso quiero tomar algunos domingos para dejar claro un tema en específico que cuando lo entendamos, pasemos al libro de Esther, vamos a darnos cuenta por qué el libro de Esther está estructurado como está. Y cuando lleguemos a esos puntos de casualidades, aunque el libro no nos menciona a Dios, vamos a ver a Dios en todo momento. Téngame paciencia. Yo creo que va a valer la pena esta introducción que va a ser un poquito larga de algunos domingos, pero creo que vale la pena. Empecemos definiendo dos conceptos importantes: soberanía y providencia. Porque si algo se ve en el libro de Esther es la soberanía de Dios y la providencia de Dios. Y decíamos, creemos que Dios tiene el control de todo porque es soberano. Pero entendamos mejor la soberanía. Empecemos con una definición muy básica. Según el diccionario, la Real Academia de la Lengua, soberanía, mira, escucha esto, es un poder político supremo, es decir, un gobernador que tiene un poder sobre todas las cosas. Un país que es soberano es un país que, según la definición, es independientemente de todo, no depende de nadie. Soberanía, entonces, es igual a tener autoridad. Soberanía es igual a tener poder, es ser independiente. ¿Han escuchado a un papá o a una mamá cuando le está regañando a su hijo y le dice, no te mandas solo? ¿Han escuchado eso? Hoy ya no se regaña a los hijos, ¿verdad? ¿O sí? No me vaya a demandar, dice el papá. Bueno, pero antes, algunos que crecimos, pero tampoco nos regañaban. Cinturonazo, eh. Y eso de no te mandas solo es porque, como diciendo, no eres soberano. Un estado, un país o una persona que se dice a sí mismo ser soberano es porque no depende de nadie, no le tiene que entregar cuentas a nadie y tiene el poder y el derecho de hacer lo que quiera. Bajo esta definición, ¿habrá en el mundo una persona o un estado, un país que es
100% soberano? Yo creo que no, porque parte de la soberanía es una total independencia de decir, yo no dependo de nadie. Y a ver, como seres humanos, ¿seríamos soberanos del decir no dependemos de nadie? Hermano, si nos quitan un ratito el aire, o sea, si dependemos del aire para vivir, entonces dependemos de un montón de cosas. Entonces, bajo el concepto de que soberanía es independencia total, autoridad suprema y que simple y sencillamente tiene el poder para hacer lo que quiera, no somos soberanos. Pero ahora vayámonos al otro concepto, providencia. Según el diccionario, providencia es la disposición anticipada o alguien que prevé algo y conforme a lo que se prevé, o sea, yo preveo que todavía algunas familias van a venir, tengo fe. Y entonces, por cuanto yo preveo que unas familias todavía van a llegar, por favor no cierren la puerta. ¿Me explico? La providencia es ver o proveer algo, prever que va a suceder algo y entonces usar eso con un propósito. Como todavía van a venir familias, no cerremos la puerta. Y entonces, imaginemos que alguien quiere cerrar la puerta y entonces yo digo, por favor no cierren la puerta, pero no dije por qué. Yo sé por qué, pero la persona no lo sabe. Y entonces va a decir, ay, pero hay que cerrar. Le digo, no, ¿por qué? Todavía van a venir familias, ¿no? Entonces, si vienen familias, díganle, hey, te tomaron como ejemplo, les dices. Según el diccionario, y esto lo dice la Real Academia de la Lengua, providencia es el cuidado que Dios tiene de la creación. Eso me llamó la atención que un diccionario como el Real Academia de la Lengua lo diga. Providencia es el cuidado que Dios tiene de la creación, incluyendo sus criaturas. Esas son las definiciones que el diccionario nos da. Soberanía, poder absoluto, derecho para hacer lo que se quiera hacer, independiente de todo. Providencia, prever algo, prever con propósito. Ahora, ¿cómo en el cristianismo entendemos esto? Ahora vayámonos a definiciones cristianas. Soberanía. Y lo vamos a ver en un texto bíblico. Isaías 46, 9 y 10. Aquí se nos define soy profeta, hermanos. No lo sabía. Isaías 46, verso 9 y 10. Aquí creo que hay una definición muy buena de soberanía. Mira lo que dice Dios. Acuérdense de las cosas anteriores. ¿Qué dice? Ya pasadas. Porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y ¿qué dice? No hay ninguno como yo. Verso 10. ¿Qué dice? Que declaro el fin. ¿Cuándo declara el fin? Desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Mira lo que Dios dice. Yo digo, mi propósito será establecido. ¿Qué dice? Esto es soberanía divina. Dios diciendo, voy a hacer lo que yo quiera. Y ojo, no es lo mismo querer hacer algo que poder hacer algo. Yo sé que el mundo dice, y a veces hasta predicadores dice, querer es
A ver, yo quisiera irme de vacaciones o yo quisiera ir a ver un partido del Mundial. ¿Pero puedes? La soberanía de Dios básicamente está diciendo es, hey, si yo quiero hacer algo, lo puedo hacer porque tengo el poder para hacerlo. Este es nuestro Dios. Y date cuenta cómo esto tiene que cambiar nuestras oraciones. Cuando tú le pides algo a Dios, muchas veces dudamos si Dios tiene el poder. No, Dios tiene el poder. Entonces, nuestra oración tiene que ser, Señor, no se trata de poder. Se trata de que tú quieras hacerlo. Porque yo creo que lo puedes hacer. Pero tu voluntad es a la que yo apelo. Y si tú no lo haces lo que yo te pedí, no es porque te faltó poder. Es porque tu voluntad, que es buena, perfecta y agradable, determinó que es lo mejor. Aunque para mis ojos no sea lo mejor. ¿Ven la soberanía de Dios? ¿Depende la soberanía de Dios de nosotros? No, porque si dependiera de nosotros, ya no fuera soberano. Es que si me meto 40 días de ayuno y oración, entonces Dios va a hacer lo que yo quiera. Entonces no estamos hablando de un Dios soberano. Entonces estamos hablando de un Dios de, yo quería hacer esto. Pero mi hija 40 días lleva sin comer. Ni modos. ¿Me explico? Hermanos, ¿estamos conscientes que estamos delante de un Dios soberano? Que hace lo que quiera, cuando quiera, como quiera, para su gloria. Dios puede establecer lo que Él quiera, llevarlo a cabo, lo que Él quiera, cuando quiera, como quiera, por una sola razón, porque es soberano. Mira lo que dice al final. Mi propósito será establecido. Y me encanta esta frase. Todo lo que quiero. Mike, te pido por favor, me regalas un poquito de café, no sé si hay, si no agua. Gracias, hermano. Pasemos a la palabra providencia. Y en la palabra providencia me voy a tardar un poquito más explicando porque es importante entenderla. Miren, póngame atención, a ver, porque quiero darme a explicar esto. Soberanía divina o la soberanía de Dios es el derecho que Dios tiene, es el poder que Dios tiene para hacer lo que quiera. ¿Estamos de acuerdo ahí? Él determina hacer algo y tiene el poder para hacerlo. Soberanía. Cuando esta soberanía se lleva a la práctica y esta soberanía está llevándose a cabo, esta acción de la soberanía se llama providencia. La providencia de Dios, de hecho me encanta la definición de John Piper que dice, la providencia de Dios es la soberanía intencional. Un ejemplo. Dice la Escritura que Dios determinó al Cordero inmolado, según el apóstol Pedro, desde antes de la fundación del mundo. Soberanamente, el Cordero perfecto, que es Cristo, ya estaba establecido. Según Efesios capítulo 1, Él nos escogió ¿cuándo? Soberanamente, Él tomó una decisión. ¿Cuándo se llevó a cabo ese plan soberano?
En el momento que avanza la historia y en el momento que Cristo te salvó, gracias hermano, gracias. En el momento que Cristo te salvó, lo que tú y yo vivimos fue la aplicación de esa soberanía. Y esto se llama providencia. Dios te escogió antes de la fundación del mundo, ni siquiera habíamos sido creados, pero a ti te escogió, te salvó el 15 de marzo del 2000, un ejemplo. Ese 15 de marzo, todo lo que ocurrió alrededor del momento que tuviste tu encuentro con el Señor, todo estaba bajo la soberanía de Dios, determinado por Dios, y ese momento que tuviste tu encuentro con el Señor fue bajo la providencia de Dios. La providencia es entonces la soberanía llevada a cabo. Tú y yo estamos viviendo todos los días en la providencia de Dios. No quedó muy claro, ¿verdad? Vamos a profundizar un poquito más, ¿vale? Y es que esto es importante, porque en el libro de Esther, ya les dije, no aparece el nombre de Dios, pero aparece un montón de casualidades. Aparece un momento donde, si lo has leído, el rey dice, ay, no tengo sueño. Tráiganme el libro de las crónicas. Lo traen, dice, ay, léanmelo, ¿no? Lo leen y específicamente empiezan a leer cuando Mardoqueo dio la noticia de una traición en contra del rey. Y entonces el rey dice, ¿y qué le dieron de regalo a este que salvó mi vida? Dice, nada. Ahorita vamos a ver qué le damos. Y va entrando Amán. Amán viene entrando a pedir prácticamente la vida de los judíos, dentro de los cuales está Mardoqueo. Y uno puede decir, qué casualidad que a este hombre se le fue el sueño justo momentos antes cuando iban a venir a pedir la vida de Amán, de Mardoqueo. Qué casualidad que habiendo un montón de libros, pidió específicamente uno y lo abrieron específicamente en la historia de Mardoqueo. ¿No tú y yo vivimos la vida también de repente viendo esas casualidades? ¿Qué casualidad? ¿Qué? Entonces nuevamente la pregunta es, ¿existen las casualidades? ¿Existen las coincidencias? Y el libro de Esther está cargadísimo de estas cosas, por eso no quiero entrar directo al libro sin antes entender el carácter providencial de Dios. Por eso es importante clarificar soberanía y providencia. Soberanía, ya dijimos, es el derecho, es el poder de Dios para hacer lo que Él quiera. Cuando ese propósito, cuando ese plan soberano se lleva a cabo, lo que se está desplegando en el día a día es la providencia de Dios. Pero vayamos un poquito más a profundidad. La palabra providencia, en su raíz un poquito más etimológica, más de dónde viene la palabra, se divide en dos partes, providencia. Y la palabra pro básicamente significa adelante. Y la palabra videncia significa ver. Entonces, una primer definición muy sencilla de providencia sería ver hacia adelante, ¿no? Es como tú vas en el tráfico de la ciudad y en ese momento vas en una camioneta de estas altas, tu mirada te permite ver lo que hay allá adelante. Mientras alguien que tal vez va en un coche más pequeño, su mirada no le deja ver por dónde va, qué es lo que hay adelante.
Entonces, en una definición muy sencilla, muy primaria, providencia pareciera significar ver hacia adelante. Pero cuando vamos a la escritura y cómo los escritores bíblicos usaron la palabra providencia, no solamente la entendían los escritores bíblicos como ver hacia adelante, porque decir que Dios tiene una providencia o la providencia de Dios es solamente ver hacia adelante, no nos dice mucho. Y es aquí donde la Biblia nos muestra el carácter de Dios. Cuando en la Biblia aparece la palabra providencia, no solo es que Dios ve hacia adelante o lo que hay adelante, sino que, acuérdate, soberanía, propósito, poder para hacer lo que Él quiera. Dios ve hacia adelante y Él se va a encargar de, voy a poner esta palabra así, de suministrar lo necesario de que eso que Él quiera se cumpla. Te voy a poner un ejemplo. ¿Conoces alguna persona, o quizás tú seas esa persona, que cuando alguien pide algo, responde de esta manera? No sé, alguien te dice, oye, ¿será que alguien se puede encargar de traer las botanas para ver el partido? Y tú eres de esas personas o conoces a una persona que dice, ah, sí, sí, yo lo veo. ¿Han escuchado esa frase? Yo lo veo, ¿no? O en el trabajo, oye, ¿quién se puede encargar de esto? Yo lo veo, ¿no? Yo veré eso. O a veces decimos, ahí lo veo yo, ¿no? O a veces estamos ahí y bueno, pero ¿quién va a ver esto, pues? ¿Sí sienten? Esa frase se usa, ¿va? Bueno, ¿quién lo va a ver? Y en un sentido literal, podrías decir, ya lo vi. Pero ¿qué estamos diciendo cuando alguien te dice, yo lo veo? Que lo va a hacer, que se va a encargar. Y entonces, oye, pero ¿quién iba a traer pues la botana? No, si el hermano dijo que lo iba a ver. Ya lo está viendo en su casa. No, y pasa pues de decir, y bueno, ¿y quién dijo pues que lo iba a ver? No, el hermano dijo, estábamos pues ahí, dijo, no, yo lo veo. Ay, hermano. Todavía dice, como que no lo conocieras, dice. ¿No? Sí, porque hay quienes, digo, espero no sea nuestro caso, pero hay quienes, para todo dicen, no, yo me encargo, yo lo veo. Pero a la mera hora, no lo vio. Cuando hablamos de la providencia divina, voy a ponerlo de esta manera. Es como que en la soberanía de Dios, Dios puso un propósito. Vamos a ponerlo así. En la soberanía de Dios, Dios puso el propósito de salvarte. ¿Va? Él ya sabía el día que te iba a salvar. Esa es la soberanía. En la providencia de Dios, Dios dijo, yo lo veo. En el lenguaje que lo entendemos nosotros. Como diciendo, yo me propongo salvarte, yo me encargo de eso. ¿Queda un poco más claro? Soberanía, Dios diciendo, yo te voy a salvar. Providencia, yo me voy a encargar. Por eso las circunstancias que te pasan van siendo también determinadas bajo la providencia divina. Cuando hablamos entonces de providencia, estamos diciendo que Dios se encargará de que las cosas sucedan de la manera que Él ha determinado para que su propósito se cumpla. Nuevamente, cuando llegan los no de Dios a nuestras oraciones, en lugar de frustrarnos, tendríamos entonces, entendiendo su providencia,
tendríamos que decir, Señor, gracias. No lo entiendo, porque yo no soy Dios. Yo no puedo ver hacia adelante. Tú sí. Y como tú sí puedes ver hacia adelante, el no de ahorita, aunque patalee, aunque le llore, es una forma de decir te amo. Es una forma en que me estás diciendo me amas. Solamente perdóname porque en mi humanidad no lo entiendo. Porque la providencia es buena. Dios, Él está cumpliendo su propósito. Solo que muchas veces su propósito está desconectado de lo que hay aquí, de mis deseos. Por eso es la frustración. Yo quiero algo que Dios no quiere. Yo anhelo algo que Dios no ha determinado para mí. Yo lo que necesito es alinearme al propósito de Dios. Y esta providencia de Dios se ve a lo largo de la Biblia. Para muestra, vayamos a un ejemplo. Jehová Jireh. Dios proveerá. Génesis 22, 7, 8. Si tú tienes un negocio y le pusiste Jehová Jireh, creo que necesitas unas buenas clases de teología y pedir perdón. O si cuando... Porque luego este se usa mucho para pedir paga, para pedir cosas, o para cuando no tenemos nada. No te preocupes, Jehová, porque hasta usamos hasta el hebreo, ¿no? Jehová Jireh. Pero vamos a ver exactamente qué es Jehová Jireh. Bajo esta definición o esta enmarcación de soberanía y providencia. Versículo 7. Isaac, ¿qué dice? Habló a su padre Abraham, Padre mío, y él respondió, aquí estoy, hijo mío. ¿Qué más? Está el fuego y la leña, dijo Isaac. Pero, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Verso 8. Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. ¿De pura casualidad tienes la NBI ahí en la máquina? ¿NBI? ¿O alguien trae una NBI? Yo no uso eso, yo no uso esa porque los traductores son homosexuales, dice. No, porque luego están en internet esas. Ahí está. Gracias, hermanos. Dice, del cordero, hijo mío, ¿qué dice? Ahora, la que leíamos anteriormente no dice se encargará Dios. ¿Qué dice? Dios proveerá. Quiero que vean esto aquí. Mientras la mayoría de nuestras Biblias traduce Dios proveerá, la NBI usa Dios básicamente se encargará. Ahora, en el versículo 14 también va a volverse a repetir esta misma escena. ¿Puedes poner tantito el 14, 22, 14? Ahí está. A ese sitio Abraham lo puso por nombre, el Señor provee. Por eso hasta el día de hoy se dice, en el monte del Señor será ¿qué? Ok. Ya dijimos, providencia es Dios ve su propósito y va a proveer todo lo necesario, o como dice el verso 8, Dios se va a encargar de que ese propósito se cumpla. Cuando entonces dice, Dios proveerá, básicamente está diciendo, Dios se encargará. Dios lo va a ver en nuestro lenguaje que decíamos. Y cuando la Biblia nos va a mostrar el Jehová Jireh,
no se nos está diciendo solamente como nosotros decimos, Dios lo ve. No, está diciéndonos que Dios no es un espectador pasivo de tu vida o de mi vida. Lo que la Biblia está recordándonos es que Dios está involucrado en nuestras historias. No es un Dios ajeno de nosotros que simplemente nos dijo, los voy a salvar, los espero acá y caminen como pueda. No. El Jehová Jireh puso un propósito que como es soberano se va a cumplir, pero no es solamente un Dios que está diciendo, mi propósito se va a cumplir, échenle ustedes ganas. No. El Jehová Jireh me recuerda o nos recuerda que Dios tiene un propósito y ese propósito se va a cumplir y Él se encargará de que se cumpla. Sumemos nosotros o no sumemos a eso. Porque si el propósito de Dios depende de mí, deja de ser soberano. Alguien que es soberano no depende de nadie. Y Dios no depende de nosotros. Este es nuestro Dios. Su propósito se va a cumplir. Cuando la Biblia dice, Jehová Jireh, Él proveerá, Él ve, la Biblia está diciéndonos, Dios está actuando soberanamente para su propósito. Cuando Abraham dijo, Dios se encargará, él está entendiendo que el Dios soberano que le pidió la obediencia de llevar a su hijo, no sabía Abraham cómo. Lo único que sabía era que su Dios es soberano. A mí, diría Abraham, me toca obedecerlo. ¿Qué va a hacer Dios? No tengo ni idea. Humanamente el hombre iba quebrado. Humanamente el hombre en su mente está luchando. Miren qué buen mensaje para el Día del Padre. Vamos a meter aquí el gancho. Pero como buen padre de familia, cristiano, sabía una sola cosa. Que el Dios que le estaba pidiendo eso se iba a encargar. Porque el Dios que le había estado pidiendo, le había pedido eso, es un Dios soberano. Y es algo que tú y yo muchas veces olvidamos. ¿Delante de quién estamos? Las circunstancias me hacen dudar de Dios, olvidándome que no hay ni una sola circunstancia que hoy estoy enfrentando fuera del control de Dios. Entender que Dios estableció un propósito según Isaías, como lo veíamos, y ese propósito se va a cumplir. La pregunta entonces que nos va a quebrar dentro de nosotros es, ¿cuál es el propósito? Porque es aquí donde entra el engaño. Porque cuando decimos románticamente, Dios va a cumplir su propósito y Él es soberano, y entonces nuestra mente nos traiciona diciendo amén a eso, porque en nuestra mente estamos pensando que su propósito es el mismo que yo tengo. Ese es mi problema. Por eso me encantan estas frasecitas de Instagram, que Dios está cumpliendo su propósito en mí. Sí, amén, amén. Y estoy viviendo una vida en desobediencia, estoy viviendo una vida más seca espiritualmente hablando, porque en esencia, una frasecita en Instagram me dijo que Dios está cumpliendo su propósito en mí. Pero lo que yo estoy creyendo es que mi propósito es su propósito. Y no, muchas veces no es así. Por eso la frustración. Por eso es que cuando las situaciones complicadas llegan a mi vida, yo no las entiendo porque sigo creyendo que yo soy el centro del universo y soy la niña de los ojos de Dios,
que básicamente Él está para mí y su soberanía está para mi servicio. Nuevamente, si ese pensamiento aparece en mi mente, entonces Dios deja de ser soberano. Entonces el soberano soy yo. El problema es entonces conectar su propósito con el de mi corazón, no al revés, no el mío con Dios. Porque no es Dios sirviéndonos a nosotros. Somos nosotros que necesitamos de Él. Y la pregunta entonces es, ¿cuál es el propósito de Dios? Hay un libro que les recomiendo mucho que se llama Providencia, de John Piper, que solo tiene un tema y es responder la pregunta, ¿cuál es el propósito de la providencia de Dios? ¿Cuál es el propósito por el cual Dios es soberano y su providencia se está llevando a cabo? Y la respuesta después, no lo he terminado, voy ahí avanzando, pero cuando veo la respuesta digo, ¿tantas hojas para esto? Porque el propósito de Dios es uno, traer gloria a su nombre, glorificar su santo nombre. Para esto los hice para mi gloria. Yo los he escogido para mi gloria. Ya sea si comemos o bebemos, lo hagamos para su gloria. El propósito entonces es su gloria. Y ese propósito puesto soberanamente por Dios se va a cumplir. Y cuando en la providencia divina Dios te dice no a esto, me frustro, lucho, pero tiene que venir el Jehová Jireh, no en el, no se dio, pero Jehová Jireh, para el otro mundial sí voy. No. Ay, quería hacer ese viaje a Cancún, pero bueno, no se puede. Dios sabe, porque Dios es soberano, pero Jehová Jireh, Él va a proveer para los boletos. Esto es una mala teología. Por eso la frustración constante de nosotros como cristianos. No, el Jehová Jireh no es para andarle pidiendo paga a Dios para hacer lo que yo quiero. El Jehová Jireh es para recordarle a mi alma que Él se está encargando de cumplir su propósito. Y esto que yo quería no sumaba a su propósito. Esto que tanto anhelaba, que según mis ojos, según mi corazón, sí, y hasta porque lo etiqueto con versículos bíblicos, esto es lo que yo quiero. Y Dios diciendo, ¿qué crees? Eso no te va a ayudar en nada, porque yo estoy viendo hacia adelante y hacia adelante eso te va a echar a perder. Y te amo tanto que voy a destruir tus planes, tus sueños, lo que más quieres, porque tus propósitos, muchos son bien egoístas. Pero voy a predicar la palabra. No es cierto. A Dios no lo vamos a engañar. Nosotros preséntanos un proyecto acá diciendo que quieres ir a X país, el que ustedes quieran para evangelizar, capaz nos engañan a todos y estamos paga para que se vaya. ¿Me explico? Pero ¿a quién no vamos a engañar? Y es aquí donde se quiebra nuestra lógica. Y es aquí donde se rompe todas estas estructuras que me dicen, pero si ya oré, pero si le pedí a Dios, pero si esto, pero si me llegó un dinero y yo creo que era de Dios y yo creo que esto, ¿por qué no salió? Vi todas las señales. ¿Viste lo que querías ver? Hermanos, sé que es complejo. Esto me ha quebrado en las últimas semanas entrarle a la providencia de Dios, porque veo también que en medio de la providencia de Dios y la soberanía de Dios, Dios sigue dejándonos también a nosotros responsables.
Esto no es nuevo. Los reformadores entendían la providencia de Dios. Por ejemplo, el Catecismo de Heidelberg, en 1563, uno de los documentos más importantes que surgen de la Reforma, en la pregunta 27 dice, ¿qué entiendes por providencia de Dios? Según los reformadores de Heidelberg, dicen, la providencia de Dios es el poder todopoderoso y siempre presente de Dios. Si estás anotando, anota esta palabra, poder. Es el poder todopoderoso, siempre presente de Dios. Segunda palabra, si puedes anotar, por el cual Dios sostiene en su mano el cielo, la tierra y todas las criaturas. Poder, sostiene. Palabra número 3, si puedes anotar, gobierna. De tal manera que las hojas, la hierba, la lluvia, la sequía, los años fructíferos, los años flacos, la salud, la enfermedad, la prosperidad, la pobreza. De hecho, todas las cosas que nos acontecen no ocurren por azar, por suerte, ocurren por su mano. Y me encanta esto y no lo tenía pensado para hoy, pero dice Heidelberg, por su mano paternal. Mira estas palabras, poder, sostenimiento y gobierno para que su propósito se cumpla. Eso es la providencia según Heidelberg. Según la Confesión Belga, 1561, en el artículo 13, que habla de la providencia de Dios, dice, creemos que buen Dios, anota esa palabra, buen Dios, creó todas las cosas, creador, soberano, no las abandonó a la suerte. Y mira cómo se repite esto. Dios las dirige y las gobierna según su santa voluntad. De tal forma que nada ocurre en este mundo sin la disposición ordenada de Dios. Dios nunca ha perdido el control. Me encanta porque mi oración es, Señor, te doy el control de estas cosas. ¿Has escuchado esa oración? Señor, toma el control de esto. Y me encanta porque Dios, ¿qué me diría? ¿Y en qué momento lo perdí? ¿Ven cómo hasta mi oración la dirijo mal? Por no conocer el carácter de Dios. Porque en esencia, si le estoy diciendo, Señor, te doy el control de esto, es como en esencia yo llegué a pensar que es que la Biblia dice que Él tiene, ¿cómo dice? Que Él conoce cuántos cabellos tenemos. ¿Así dice? Y no vaya a ser que cuando me pasó esto, Dios le estaba contando el cabello a un colocho ahí y se tardó. ¿No? Porque se enreda mucho. Y cuando volteó, mi hijito en Tuxtla, ¿qué le pasó? Perdóname, no me di cuenta. A veces así pensamos que es Dios. No es que está ayudando allá a los chinos, a los africanos. No, yo creo que Dios no se acuerda de mí. Hermanos, a veces hay que pedirle perdón, a veces hasta en las cosas que decimos orando. Según la Confesión Bautista de 1689, en su capítulo 5 de la Divina Providencia, el principio es el mismo, creador, tiene poder, sabiduría, sostiene, dirige, dispone, gobierna para la alabanza de su gloria. ¿Sabes cómo Pablo le llama a esto? Lo que Romanos 8:28 dice. ¿Puedes ayudarme con Romanos 8:28? Y sabemos que para los que aman a Dios, ¿qué dice? Esto es providencia divina. Todas las cosas cooperan para bien.
Esto es para los que son llamados conforme a qué dice. ¿Por qué la S aparece con mayúscula? Porque es su, como dirían los maestros de inglés, su de él. No dice que todas las cosas ayudan a bien para nuestro propósito. Porque luego lo tomamos para nuestro propósito. No, pues échale ganas, mira, yo creo que esto es parte de Dios. Además, la Biblia dice que todas las cosas ayudan para bien. Ah, sí, tienes razón. Entonces yo creo que sí. No salió en esta, pero voy a volverlo a intentar y vamos a echarle ganas. Y sí, porque todas las cosas ayudan para bien, para los que son llamados conforme, y entonces es ahí donde yo pongo mi propósito. Pero el propósito que se está cumpliendo es uno. ¿De quién? De Dios. Entonces, cuando la lógica se desmorona, y es aquí donde necesitamos una... Por eso, oren mucho por nuestros predicadores de la iglesia, oren mucho de verdad, porque es aquí donde una doctrina robusta, cargada de un entendimiento bíblico del carácter de Dios es donde nos ayuda. Porque cuando mi lógica se desmorona, pensando que esa puerta se cerró, que ese plan se vino abajo, que eso sucedió, que esta enfermedad, que este diagnóstico médico que está quebrantándome por dentro, que está destruyendo mi corazón en 1000 pedazos, que esta situación que estoy viviendo, es aquí donde yo necesito recordarle a mi corazón una sola verdad: Dios no ha perdido el control de nada. Él sigue siendo Dios. Y su propósito se está cumpliendo. Y entonces, en medio de mi falta de entendimiento, porque yo no puedo ver más hacia adelante, es decir, Señor, yo no lo entiendo. No entiendo lo que está pasando. No entiendo nada de esto. La única luz en medio de esta oscuridad que estoy viendo, la única luz es el hecho de saber que tú tienes el control, que tu propósito se está cumpliendo. Es tu propósito, no el mío. Y tu propósito es traer gloria a tu nombre. Entonces, Señor, si esto, aun cuando mis ojos me traicionan pensando que esto no suma a nada, yo creo que tú, Señor, estás trayendo gloria a tu nombre. ¿Cómo? No tengo idea. Es más, no necesito saber todas las respuestas. Abraham no tenía todas las respuestas junto con su hijo. Su hijo le pregunta: papá, hay esto, ¿dónde está el cordero? Abraham dijo: Dios va a proveer. Él se va a encargar. Él ya lo vio. ¿Por qué? Porque estoy aquí. Porque Él me mandó para acá. Y es aquí donde entra la responsabilidad de cada uno de nosotros. Es nuestra responsabilidad estar donde Dios quiere que estemos. Porque si estás donde Dios quiere que estés, Él se va a encargar. Él va a ver lo necesario para seguir encaminándonos en su propósito. Pero en mi rebeldía, en mi desobediencia, en mi falta de compromiso con Dios, en mi falta de oración, en mi falta de comunión, yo no estoy parado donde debería estar. Estoy más frío que saber que un montón de ídolos en mi corazón, pero soy su hijo. Desobediente, pero hijo. Mis decisiones entonces traen consecuencias. ¿Y será que a Dios le tomó por sorpresa mi desobediencia? ¿Será que cuando Dios nos salvó dijo: ay, yo espero que mi hijo, mi hija, no, hombre, va a ser la más obediente de todos? Y de repente, al primer ídolo que nos cantó bonito, llámese como se llame el ídolo, ahí nos fuimos a entregar. Porque eso es lo que constantemente es el lenguaje de Jeremías, de Ezequiel.
Y vaya qué lenguaje. Nos fuimos a entregar con el primer ídolo que nos cantó bonito, llámese como se llame ese ídolo. ¿Y crees que Dios dijo, qué pasó aquí? ¿En qué momento se me echó a perder? A los papás, a los que somos papás, recordamos a nuestros hijitos, van caminando, van caminando, van caminando, y hubo un momento donde, estoy diciendo que todos, pero un momento donde algo pasó. Y queremos reflexionar, dije, ¿en qué momento? Sí, venía bien. Pero para Dios, en su soberanía, en su providencia, nosotros, en nuestra responsabilidad, decidimos irnos por ídolos. Dios, que nos ama, permite soberanamente las consecuencias de mis decisiones. Y que muchos estamos ahí, atascados viviendo consecuencias de nuestra rebeldía. Pero, como soberanamente Él tiene un propósito, Él va a sacarnos de ahí y va a volvernos a traer aquí. La pregunta es, ¿cómo? Y según la Biblia, hay una palabra que se llama disciplina. Y aquí es decisión tuya o mía de tratar con Dios en ponerme de acuerdo en Señor, ¿qué quieres? O en que Él traiga disciplina. Por eso Hebreos ve con buen ojos la disciplina. ¿Te acuerdas? Porque dice que ¿a quién disciplina Dios? A sus. Y si no hay, si tú dices, no, no, yo aquí me la llevo leve, mira, no. Mi propósito no es nada para el reino de Dios, mi propósito es viajar, mi propósito es allá, acá, lo otro, llenarme de cosas materiales. No, no, no. Eso es para los chavos, ¿no? Más que va a haber culto de jóvenes, eso es para los chavos. Ahí yo ya. Si le quieres dar, dale. Pero ten en cuenta esto. Si no hay ninguna disciplina, es por una razón. ¿Cuál sería la razón? ¿Cuál es la razón que Dios no te ha disciplinado? Y entonces está peor la cosa. Pero si Él, cuando vamos camino al barranco, y hasta quinta le metemos, porque la idolatría es horrible, Dios nos está diciendo, hey, arregla eso ya, deja eso ya, vuélvete a mí. Amós constantemente lo decía, te quité la lluvia y ni así me hiciste caso, te quité tu trabajo y ni así me hiciste caso, te quité tu salud y ni así me hiciste caso. ¿Cómo me vas a hacer caso? Ah, no, no, sí, tengo que ser luz, pues. Ahí vamos. Soberanamente Dios tiene un propósito, pero su propósito no depende, el cumplimiento de su propósito ni siquiera depende de mi rebeldía. Se va a cumplir. Y entonces Dios va a intervenir aquí. Y no vengamos con este cuento. Ay, Dios es un caballero, creo que me va a pedir permiso. No te va a pedir permiso de nada. Si te pidiera permiso, deja de ser soberano. Se va a meter. Y al rato venimos llorando. Venimos. Algunos con una enfermedad. Venimos. Algunos ya están en silla de ruedas y dicen, ay, cuánto me hubiera gustado danzar, dicen, pero ya están en silla de ruedas. Venimos metidos en unos problemones
Ay, Señor, ayúdame. Cuando fueron mis decisiones. Pero la providencia de Dios, aún en medio de mis peores momentos de desobediencia, no dejó de perder el control. Amada familia, ¿cómo estamos respondiendo ante la realidad que Dios es soberano? ¿Cómo estamos respondiendo ante la realidad que el propósito de Dios se va a cumplir, no el mío? ¿Te acuerdas que un momento Mardoqueo le manda a decir a Esther, mira Esther, tal vez para este momento has llegado? ¿Te acuerdas de esa frase? Creo que está en alabanza. Para esto he llegado. Dice. Tal vez para esto has llegado al reino. Y le dice Mardoqueo algo. Pero mira, mira hijita, si hubiera sido en Tuxtla la versión. Mira hijita, mira chunca le hubiera dicho. Si tú no haces nada, ¿te acuerdas que le dice? Bueno, no dice Dios porque no aparece. Allá vamos a meter, agregar ya. No, no, no. No dice Dios. Mardoqueo no dice Dios. Pero dice, salvación habrá para los judíos. Y no pienses que porque estás allá en el trono, no te va a alcanzar a ti también las consecuencias. Como diciendo, Dios va a hacer algo. Es decisión tuya si le vas a entrar a lo que Él está haciendo. Pero si tú decides no comprometerte con Él, mira, el propósito de Dios se va a cumplir. Pero no pienses que tu desobediencia va a quedar como si nada. No pienses que Dios es un Dios, como se dice cuando pasa todas así de que no hace nada. Alcahuete, como algunos somos nosotros como papás, yo ahí me incluyo. Que no llore, mi hijita. Y le hacemos mal, pues. Dios no es un padre alcahuete. Miren, salió hasta un día un mensaje para los papás. Dios no es alcahuete. Él estableció un propósito soberanamente. Su providencia está diciéndonos, Él se encarga de que eso se cumpla. Y es entonces donde Dios llama a sus hijos a sumarnos ahí. Nuevamente, él lo va a cumplir. Y si yo decido, bueno, pues voy a echar ganas, mira, pasando el mundial, porque ahorita, híjole, ¿no? O pasando este compromiso, o es que ya vienen vacaciones, o pasando esto, o híjole, es que viene esta cosa y pasando eso ahora sí. Muchos así venimos por años, siempre esperando algo. Si pasa esto, entonces, si entonces esto, entonces, cuando esto, no, no, cuando pierda el PRI, decían uno. Hermanos, he aquí el Dios soberano invitándonos a ser parte de su obra. He aquí el Dios soberano diciéndote, hey, no te olvides, yo no he perdido el control, yo te tengo en mis manos, yo estoy haciendo algo en tu vida. Es como Dios diciéndonos, hey, ven a mí, deja de buscar tus propósitos y busca el mío. Deja de seguir invirtiendo todos los recursos que te doy en tus propios placeres. Invierte en el reino. Te he dado, tal vez algunos, te he dado salud, te he dado la oportunidad de esto, de aquello, del otro, te has preparado en esto, te he dado la oportunidad de prepararte en aquello, en lo otro, en lo otro. Te he dado lo que
de cierta manera me has pedido porque entra en mi providencia esto, pero ahora esto yo necesito, por ponerlo así en este lenguaje, es como Dios diciendo, hey, esto ahora va a caminar en mi providencia hacia mi propósito. Y nosotros decimos, no, porque, híjole, ahorita tengo una maestría en y voy a sacar un curso en y voy a sacar un título en aquel y voy a sacar en esto. Y entonces nos volvemos expertos que, ¿dónde está el hermano o la hermana? Saber. Porque ya es un experto o una experta en lo que quieras. Y nuevamente, ahí vamos a encontrar dos realidades. Dios lo dejó al hermano o la hermana que le diera. Y ya nunca volvió el hermano o el hermano. No, ahora está, mira, 1 millón de seguidores en su Instagram, porque no, mira lo que hace. No, no, yo me congregaba con ellos. No, sí, me acuerdo. ¿Y dónde está? No, y entonces nuestra frase, antes eran cristianos. ¿Realmente fueron cristianos? Pero vamos, dice el profeta Jeremías, como caballos desbocados. El amor de Dios en su providencia mete aquí algo que nos damos con todo. Y eso pasa en todas las áreas de la vida, cuando no es la voluntad de Dios. Nos damos de frente. Y como diría aquel teólogo, vuelve el perro arrepentido, dice, con la cola entre las patas. Pero es mejor volver a los pies del Señor y decir, Señor, perdóname. Perdóname por andar buscando mis propósitos. Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor. Y por favor no olvidemos, la providencia divina no elimina nuestra responsabilidad. No te compres esa mentira del enemigo que no somos responsables. Y entonces ahí viene un misterio. Y el misterio es Dios es soberano y nosotros somos responsables. Porque la Biblia lo dice. Un buen entendimiento de la providencia divina siempre nos llevará a conocer más y mejor a Dios, amarle más y mejor y servirle más y mejor por medio de Cristo con la ayuda del Santo Espíritu. En las próximas semanas entraremos al libro de Esther. Nos daremos cuenta que el nombre de Dios no está en ese libro, pero eso sí nos daremos cuenta que su providencia está actuando en cada detalle, porque su propósito se está cumpliendo. Y eso traerá recordatorio a nuestra vida. Hay veces que al igual que en el libro de Esther, no aparece el nombre de Dios. Hay veces que tú y yo pareciera que no vemos a Dios en nuestras vidas. Pero eso no significa que Él no está. Es su providencia actuando. Y en esos momentos donde aparentemente no vemos a Dios, es cuando más podemos decirle, Señor, gracias, porque tú sigues teniendo el control. Señor, ayúdame a no abrazar la mentira de pensar que yo tengo el control de algo. No, Señor, tú eres el soberano, tu providencia se está cumpliendo, estoy en tus manos y por favor, cierra las puertas que aunque yo quiero que se abran, si no son tuyas, por favor, Señor, ciérralas. Aunque yo las patalee para abrir, si no son tuyas, no me las des, Señor. Porque yo creo que muchos de los que estamos acá traemos un montón de heridas en el corazón, en el alma, de que en nuestra necedad nos fuimos de boca en algo que pensamos aún que era de Dios y no era de Dios. Cuando tal vez un consejo bíblico fue, espera, sigue orando, tranquilo, aguanta. Mira, yo creo que es mejor por acá. Y decidimos, no, 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 no. De ahí también la importancia, hermanos, de escuchar consejos bíblicos. No caminemos solos. ¿Les parece si oramos?
Padre,